entender y a demostrar de que alguien entró, hackeó los sistemas de cómputo del periódico y que incluso haya nombres y apellidos, el Código Penal no tipifica los crímenes cibernéticos. No tenemos una ley que nos esté amparando y nos esté protegiendo esto. Esto es una debilidad. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó con severidad el desacato del Estado de Guatemala por incumplir sus responsabilidades internacionales en 11 casos donde aceptó acatar sus obligaciones contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas siempre en Guatemala. Escuchemos. En la condena por desacato que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también le ordena al Estado de Guatemala que de inmediato se adopten las medidas y se cumpla con las sentencias. Y es por eso que esta resolución, en ese sentido, dice es un desacato, porque ya había aceptado las responsabilidades, había aceptado acuerdos, y este gobierno lo que hace es rechazar todo lo aceptado por gobiernos anteriores. El pasado 21 de agosto se notificó una resolución de supervisión de cumplimiento de 11 de sus sentencias dictadas contra Guatemala. Es un compromiso internacional el que tiene el Estado guatemalteco, pero sobre todo también es un compromiso con sus ciudadanos, es un compromiso con el pueblo de Guatemala de respetar los derechos humanos. Hoy lo dice la Corte Interamericana, es una resolución, como he dicho, muy fuerte. Y en relación con la intención del Estado de aplicar la ley de amnistía, la Corte recuerda que este tipo de normas son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, vamos a ver prensa y nos lleva al occidente del país. Tenemos ya el Quetzalteco acá, ya está circulando también en ciertos puntos de nuestro país, mejor dicho. Escándalo en desfile de carrozas. ¿Qué sucedió? Pues los derechos humanos están investigando. La reina infantil de los empleados municipales, Becky Sánchez, es consolada por familiares quienes denuncian violencia psicológica y también discriminación. Y en otros hechos, piloto y ayudante heridos. Camionetas, vemos allí en fotografía, cubre la ruta de la zona 3 y justamente vemos que volcó en la zona 6 de Xela. Y en más noticias departamentales, justamente en San Marcos, en la iglesia católica de la aldea San José el Recreo, los feligreses sufrieron justamente el robo de 2 cuadros que podrían costar 35.000 quetzales, mientras otras imágenes de la iglesia fueron quebradas y tiradas al piso. Reconstruido la iglesia tras los 2 terremotos que afectaron la zona, se permitió la facilidad para que desconocidos ingresaran a robar varios objetos del patrimonio religioso de la comunidad del Recreo San Marcos. Hace falta un cuadro de la Virgen de Guadalupe, hace falta también un cuadro de la Madre Clotilde, hace falta una imagen de San José. Comentaban los hermanos que hace falta una Biblia y un crucifijo, un aproximado de 35.000. La feligresía duda que se haya tratado de un robo, pues otros objetos de la iglesia fueron encontrados quebrados y otros tirados en la parte posterior de la iglesia. La imagen de la Virgen María y algo otros que quebraron también porque teníamos varias. Lo que sí sacaron fue a Jesús sacramentado, que es lo más valioso que nosotros tenemos aquí en la iglesia, y lo llevaron y lo fueron a tirar por la parte de atrás. Los vecinos de la comunidad aseguraron que la delincuencia por esta y otras comunidades vecinas se ha incrementado. Uno ya no tiene confianza de dejar su casita cerrada por algún mandado. Preocupante porque mire cómo está, pues dicen que entraron anoche aquí. ¿Quién fue? Saber. El cuadro de la Virgen de Guadalupe robado este martes tenía 20 años de haberse traído de la Basílica de México para instalarla en esta iglesia. Adelante, Mónica Obando con la información. Seguimos el recorrido por las calles guatemaltecas. De vuelta, puntos importantes para ver más detalles de estas manifestaciones. Adelante, entonces, Mónica, te escuchamos con mucha atención. Buen día. Gracias, compañeros. En la 6ª Avenida y 13 calles de la zona 12 se registró un ataque armado contra un bus de la ruta de Ciudad Peronia. Hemos observado que por lo menos hay unos 5 impactos de bala en este bus que dieron contra el pasajero que iba en este bus llamado Ronnie Efraín Betancourt Rojas, quien tiene un rozón en la cabeza. Él fue trasladado al ICS 719. Asimismo, el piloto de este bus, el señor Haroldo Morales, de 49 años, fue herido en el hombro izquierdo. El piloto, según nos han comentado, trasladó este mismo bus
a una gasolinera cercana al lugar que está por la 4ª Avenida de la zona 12, en donde estacionó él mismo y él mismo se trasladó al hospital Roosevelt para atender su herida. Hasta el momento se desconoce quiénes pudieron haber realizado este ataque armado, pero ya se ha hecho presente el dueño de este bus, que como les mencionábamos es de las rutas de Ciudad Peronia. Ya hay presencia de la policía y de las fuerzas especiales conocidas como Lobos, quienes se han acercado a este lugar para observar y ver los detalles de este ataque armado reciente que se ha dado a una de las rutas de Ciudad Peronia. Este es nuestro informe, nosotros regresamos al estudio. Lamentable hecho, muchísimas gracias, Mónica, ahí teníamos todos los pormenores del mismo. Bueno, seguimos con la información a esta hora del día, por supuesto, y en tiempo real hay muchas noticias para compartir. Bueno, tenemos que hablar de un juicio que está por iniciar en China, sí, este miércoles, algo que va a dar que hablar porque tiene que ver con tensiones raciales, tensiones religiosas que se han dado en ese país. Vemos entonces lo que nos trae El País esta mañana. Nos dice que China juzga por separatismo al académico Uighur más prominente. Si es declarado culpable, Ilham Tohti se enfrenta a una pena de entre 10 años y a la condena de muerte. Las autoridades judiciales chinas comenzaron este miércoles el juicio por separatismo contra el prominente catedrático Uighur Ilham Tohti. De ser encontrado culpable, la sentencia puede oscilar entre los 10 años de cárcel y, como dijimos, la pena de muerte. Tohti, de 44 años, es una de las voces más conocidas y moderadas entre los defensores de los derechos de los uigures, una etnia de religión musulmana mayoritaria en la provincia noroccidental china de Xinjiang, donde se han multiplicado los incidentes de violencia étnica en recientes años. En la vista en el Tribunal Intermedio de Urumqi, en la capital de Xinjiang, desarrollada sin acceso de la prensa, dicen, se lleva a cabo este juicio. No hay prensa, no hay diplomáticos. Tohti ha comparecido vistiéndose de civil. Los abogados ahora están denunciando que el académico había sido encadenado durante su cautiverio. Él se presenta a este juicio, según las imágenes que se han logrado captar, sin esposas, pero dicen que había estado encadenado. Entonces vamos a ver un juicio muy importante que se lleva a cabo en la China y seguramente va a estar dando que hablar y creando reacciones. Vamos a seguir nosotros pendientes de qué más está pasando en el mundo y para ello pasamos con Alejandro. En Brasil se registraron fuertes enfrentamientos entre la policía de Sao Paulo y los ocupantes ilegales de un edificio en el centro de la ciudad. Los invasores se enfrentaron a las autoridades que intentaban despejar el hotel abandonado que había sido ocupado por unas 800 personas. Se estima que unas 200 familias, incluyendo mujeres y niños, vivían en el edificio de 20 niveles. Algunos de los ocupantes reaccionaron contra el desalojo, arrojando muebles y explosivos de fabricación casera a los agentes de policía cuando estos llegaron al lugar para intentar evacuarlo. Otros, con máscaras en el rostro, incendiaron autobuses urbanos e intentaron saquear tiendas. La policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma, deteniendo a unas 70 personas. En Holanda, 2 personas murieron y más de 26 resultaron heridas luego de que 150 vehículos chocaran entre sí en diversas colisiones durante la mayor hora de afluencia en ese lugar. Los accidentes se produjeron en la autopista identificada como A58, que se ubica entre las ciudades de Goes y Middelburg, al suroeste de la provincia holandesa de Zelanda. Las autoridades indicaron que los accidentes ocurrieron a causa de la fuerte neblina y por la poca visibilidad en el área. Alrededor de 50 ambulancias fueron enviadas al lugar de los accidentes para atender a los heridos y trasladarlos a distintos hospitales. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que enviará 3.000 soldados a África Occidental para tratar de combatir la mortal y descontrolada epidemia del virus del ébola. Adicional a las tropas de la misión, cuenta con planes para crear un centro de mando en Liberia, construir 17 plantas de tratamiento y formar a miles de trabajadores locales de salud en toda la región. El presidente estadounidense considera que el brote es una prioridad para la seguridad nacional y mundial. Un plan anterior se había centrado en proporcionar financiamiento y suministros, pero fue criticado. La cifra de muertes por el brote fue confirmada la primera vez en Guinea en marzo y se extendió a través de la mayor parte de Sierra Leona y Liberia. Se ha duplicado el último mes y asciende a 2.461 fallecidos. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana, son las 7:37 ahora.
Bueno, es información importante la que compartimos como siempre y tenemos que seguir con otras noticias, por supuesto. Tenemos que hablar ahora del deporte. Y en más noticias del deporte nacional les contamos que el velerista Juan Ignacio Maegli se convirtió en el primer atleta guatemalteco en clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Además, también tenemos información de Elizabeth Zamora, que se proclamó campeona panamericana el fin de semana en México, y también noticias de lo último del judo. El velerista Juan Ignacio Maegli se convirtió en el primer atleta guatemalteco clasificado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, boleto que alcanzó en el Mundial de Navegación a Vela que se está realizando en Santander, España. Maegli compite en la modalidad de láser, donde está ocupando un lugar entre los mejores 50, aunque está muy lejos de disputar medallas. El primer objetivo ya lo alcanzó en un certamen que otorgó 23 pases para las justas olímpicas. La taekwondoísta Elizabeth Zamora ganó el Campeonato Panamericano Senior G4 en la división de los menos de 49 kilogramos, el cual se realizó el fin de semana en Aguascalientes, México, además de 40 puntos que le servirán para el ranking mundial. Zamora se impuso en una vibrante final a la mexicana Itzel Marrajés, con quien había empatado 4 puntos en el tiempo regular, y en el suplementario la guatemalteca conectó una patada de reversa para anotar 3 puntos y así ganar el título regional. Por su parte, otro guatemalteco, Julio Flores, ganó el bronce en la categoría de menos de 63 kilogramos, luego de 5 intensos combates. La judoka Mirla Norberto alcanzó el bronce en la división de menos de 78 kilogramos en el Festival Deportivo Panamericano que se está realizando en la ciudad de Hidalgo, México. La chapina ganó su primer combate frente a la norteamericana Angelique Friesbach, pero luego perdió ante la cubana Kalima Antomachi, y en el duelo por el bronce se impuso a la venezolana Karen León. En este torneo, el judo alcanzó 2 medallas, la plata de Andrea Menegazo en los 57 kilogramos el sábado y el bronce de Norberto. Además, Jennifer Domínguez ocupó el 5º lugar. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Aún nos queda pendiente la información de los deportes internacionales cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos y continuamos. Gracias, Cristi. Vamos a ver fotografías de Twitter que hablan de lo que está pasando en las calles guatemaltecas. Por supuesto, por medio de esta red social también podemos actualizar algunos otros hechos. Vemos cómo Julio Arreola nos muestra este accidente. Es una cisterna que derrama 8,000 galones de diésel en el kilómetro 62 Escuintla, filas de 5 kilómetros para poder pasar por el área, una situación muy peligrosa. Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, ataque armado contra bus Pullman en kilómetro 14, ruta al Pacífico. No se reportan heridos. Dalia Santos, Cuesta Villalobos congestionada, fuerte carga vehicular en rutas de ingreso a la ciudad. Y una última fotografía. La cuenta de Notirumbos nos muestra cómo fuerzas antimotines de la PNC se organizan en el obelisco por posibles manifestaciones. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir a hablar del mundo del espectáculo, sin antes recordarles que hay bloqueos en los ingresos a las comunidades de La Tinta, Senaú, Telemán y Panzós en Alta Verapaz, y en la capital todavía no hay bloqueos de consideración, así que lo vamos a seguir informando. Por supuesto, tenemos todos los detalles de lo que está sucediendo en nuestro país, pero también tenemos que hablar del mundo del espectáculo. Vamos contigo, Alejandro. Eva Méndez y Ryan Gosling ya recibieron a su bebé y resulta que no se produjo ayer el alumbramiento. De hecho, una fuente le confirmó a un portal especializado de US Weekly que la bebé nació el pasado 12 de septiembre. En julio pasado se supo que Méndez estaba en la dulce espera y que de hecho llevaba 7 meses ya de embarazo. Gracias a un gran manejo del sentido de la moda, la actriz supo mantener en secreto su pancita. El embarazo de quien probablemente sea la niña más bonita del universo, según el portal, generó gran expectativa. El artista forense Joe Mullins ha utilizado la tecnología computarizada para predecir cómo va a lucir la hija de esta pareja. Mullins, quien trabaja para el National Center of Missing and Exploited Children, estudió fotos de las coestrellas y unió sus rasgos faciales para ilustrar cómo será la bebé y va a publicar la fotografía o la proyección en breve. Ahora pues lo que resta, dice él,